Recuerden que nosotros habíamos dicho que hay muchas formas para dividir el texto, para dividir el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero una de las más objetivas es esta, la primera parte que está en los capítulos 1 al 12, que trata del nacimiento y evolución de la iglesia primitiva en Palestina. Acuérdense que dijimos que ahí en esa parte se trata cómo la iglesia comienza a crecer en Palestina, cómo nace y comienza a esparcirse en Palestina. Y luego la segunda parte, que es del capítulo 13 al 28, es la expansión del evangelio hacia los gentiles según la promesa de Dios. Y recuerden también que nosotros decíamos aquí que ese asunto de la expansión del evangelio según las promesas de Dios era lo mismo que ustedes iban a encontrar en varias ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 6, verso 7, en el capítulo 12, verso 24 y en el capítulo 19, verso 20, decíamos que si ustedes se fijan, dice lo mismo. La palabra de Dios se esparcía. Entonces, esta noche vamos a comenzar a ver la primera parte y vamos a comenzar con el capítulo 1, que es el capítulo introductorio de todo el libro. Y vamos también en esta noche a ver de dónde sale esa idea de que se debía expandir el evangelio, así como se dice en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que así quedamos en la vez pasada y de ahí vamos a partir. Este texto, que es el capítulo 1, está subdividido en nuestras Biblias en tres partes. Por ejemplo, la promesa del Espíritu Santo es la primera parte que está en los versos 1 al 5 y además de eso está la ascensión, que es cuando Jesús se va, que está en los versos 6 al 11 y la última parte es la elección del sucesor de Judas. Vamos a comenzar con la primera parte que es la promesa del Espíritu Santo. La manera en que lo voy a hacer es ir leyendo y entonces voy a ir también haciendo énfasis, explicando esas partes que ustedes ven que están en azul, es porque tienen algún aspecto especial a los que debemos prestar atención. Entonces, mire qué dice, en el primer tratado, ustedes recuerdan que nosotros establecimos en la primera reunión que el autor del libro de los Hechos, hasta donde sabemos hoy, es el mismo que escribió el Evangelio de San Lucas. Por tanto, el primer tratado al que él se refiere, si vamos a partir de la idea de que es el mismo autor para los dos libros, entonces sin duda ese primer tratado es el Evangelio de Lucas. Es curioso que en ese Evangelio de Lucas ustedes van a encontrar que se puede establecer muy fácilmente una hilaridad o como si fuese un hilo conductor entre el evangelio y también entre la manera en que inicia este libro de los Hechos de los Apóstoles. Por esa razón es que hasta el día de hoy casi nadie pone en duda que el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles corresponden al mismo autor. Eso además de que yo les había dicho en la reunión pasada que el uso de la lengua, del nivel de la lengua que hace el autor en el libro de los Hechos es casi el mismo que encontramos en el Evangelio de Lucas. Así que el primer tratado aquí se está refiriendo sin dudas a el texto que tenemos en el Evangelio de Lucas. Lo otro es, fíjese que él dice, oh Teófilo. Teófilo, ustedes recuerdan que en la reunión pasada nosotros pensamos y dijimos y establecimos que Teófilo pudo haber sido una persona real, que si ese fue el caso, entonces sin duda era algún dignatario. Y dijimos también que hay quienes especulan diciendo que se trata sencillamente de un nombre que Lucas toma para de ese modo dar cierta preponderancia a su texto para que la gente se interese en leerlo. Si Teófilo era real, entonces su nombre significaba como el amor de Dios. De hecho, si ustedes ven el término, se puede dividir en dos partes. Teo, que es de Theos, que viene, que significa Dios, y filo, que se refiere al amor, como por ejemplo ustedes ven que dicen amor filial, que es el amor de la familia,
En algunos idiomas el hijo se llama el miofilio, se dice en algunos idiomas mi hijo, lo que significa entonces que se refiere como a ese amor más como de padre a hijo. De modo entonces que ese nombre, eso es lo que significa amor de Dios o el amor de Dios. Si realmente ese Teófilo existió y si realmente existió, también recuerden que dijimos que pudo haber sido la persona para que de la que Lucas, si realmente en algún momento fue un esclavo que luego llegó a ser un liberto, entonces probablemente había sido para el que al que Lucas estuvo sometido. Pero recuerden que todo eso son especulaciones que desde el principio dijimos que así deben tomarse porque a fin de cuentas eso no tiene ninguna relevancia para el mensaje del libro. Ahora, la tercera cosa que hay aquí es que él dice que en ese primer tratado el único interés aquí era hablar de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Noten que el propósito en Lucas es completamente diferente al propósito del libro de los Hechos. En este segundo tratado, el propósito es, sin duda, mostrar cómo el evangelio avanzó según cree él que había establecido el Espíritu Santo a través de Jesús. Pero aquí, sencillamente, en este primer tratado, o sea, en el evangelio de Lucas, el interés no es más que hablar acerca de lo que Jesús hizo y enseñó. Ahora, fíjese que él dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, porque para él hay cierta continuidad entre lo que Jesús hizo y lo que la iglesia hizo. Acuérdense que yo les dije en esa reunión pasada y les di ejemplo que Lucas cree que mucho de lo que los apóstoles hacen tiene cierto paralelo con lo que Jesús hacía. Jesús va pasando y se encuentra que hay un ciego que le está llamando o un paralítico que le está llamando. Y luego Lucas presenta que Pedro y Juan también van pasando y se encuentran un paralítico o un cojo que está sentado. Lucas cuenta también que Jesús en varias oportunidades le salieron al encuentro personas con espíritu inmundo y luego cuenta en el libro de los Hechos que a los apóstoles, incluyendo al mismo Pablo en una oportunidad, le salió al encuentro personas que estaban poseídas por espíritu inmundo. Por eso es que aquí en este capítulo él tiene un afán muy grande por establecer que aquí solamente él está hablando de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, porque ahora en el libro de los Hechos él va a hablar sobre la continuidad de ese ministerio que Jesús comenzó. Entonces él dice, eso Jesús lo hizo o lo comenzó a hacer y lo enseñó hasta el día en que fue recibido arriba. Eso ustedes lo van a ver más adelante, cuando Jesús fue recibido arriba, lo que él le llama así, que Jesús fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ese mandamiento ustedes lo van a ver también más adelante, cuál fue el mandamiento. Y dice, a quienes también después de haber padecido, miren esto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Fíjese en esa parte aquí. Eso de se presentó vivo es importante porque acuérdense que Lucas luego va a decir que Pablo contó que Jesús se le apareció en el camino. Y entonces es muy importante que él deje establecido aquí que Jesús fue al cielo, Jesús resucitó y que se apareció a mucha gente. Y ese aspecto de que fue con muchas pruebas indubitables, lo que él quiere decir ahí, que dejó evidencia de que estaba vivo, para que más tarde, cuando él diga que se le apareció a Pablo, entonces que no haya la situación de que se le cuestione porque porque anteriormente se había establecido que él había muerto. Entonces, parte de las pruebas que él le llama indubitables son estas, que él apareció durante 40 días y cuando apareció no hay duda de que era él porque tenía el mismo mensaje que tenía antes de morir. ¿Cuál? Hablarle acerca del reino de Dios. Acuérdense que Lucas, cuando Jesús es bautizado, Lucas sugiere que él tiene una predicación. Arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si ese Jesús tiene ese mensaje y después que él resucita, es prácticamente de lo mismo que está hablando, entonces eso Lucas lo considera una prueba fehaciente de que se trata de la misma persona. Y dice, estando juntos le mandó, oigan eso,
que no se fueran de Jerusalén, porque por esos predios es que va a comenzar a expandirse la iglesia, sino que esperen, miren, la promesa del Padre, la cual les dijo que oyeron de él. Esa promesa del Padre es la que ustedes van a ver que se va a cumplir en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y precisamente eso de que no se vayan de Jerusalén, ustedes van a ver que mientras no llega el Espíritu Santo, ellos se mantienen prácticamente en donde Jesús, según Lucas, les había dicho que debían quedarse por esa razón. Ahora él dice, oiga qué dice, porque ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oigan esa parte ahí. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Mire porque lo que él dice, Juan ciertamente bautizó con agua. Miren, hubo un problema muy serio entre Juan y Jesús, que uno como que no lo percibe así a simple vista. Y es que, mire, la gente que seguía a Juan por mucho tiempo creyó que el Mesías era Juan. Entonces, Juan el Bautista, aunque aparentemente no tenía la intención de creerse el Mesías, cuando él muere, mucha gente siguió esperando como que él iba a regresar. Por eso ustedes ven que muchos textos en los que se refiere a Juan y a Jesús, siempre se trata de establecer la superioridad de Jesús frente a Juan. Y la superioridad de Jesús frente a Juan se manifiesta aquí en el hecho de que Juan en verdad cumplió una misión, pero que al ascender Jesús al cielo, entonces el Espíritu Santo vendría y esa sería una señal inequívoca de que si bien Juan era un buen profeta, cumplió bien su misión, el verdadero Mesías era realmente Cristo y es precisamente el que había prometido que habría de llegar el Espíritu Santo. Y es precisamente en nombre de ese Jesús que va a comenzar lo que más tarde fue la iglesia. La otra parte es la ascensión, que está en los capítulos, en los versos 6 al 11. Miren que empieza diciendo, entonces, ese entonces, ustedes tienen que conectarlo con esto que está aquí, que él ha dicho. Nunca lean el texto bíblico como si en verdad vino así, subdividido, porque el texto bíblico no estaba así. Eso fue mucho después que con las traducciones y la necesidad de hacer subdivisiones, fue que vino esas subdivisiones. Eso fue muy bueno, pero trajo como consecuencia esa mala costumbre que tenemos de agarrar un versículo y sacarlo, separarlo del resto y con ello pretender hacer todo un tratado, cuando realmente ese verso nunca existe solo, siempre tiene una razón de ser y siempre conecta con otros arriba y otros más abajo. Entonces, en este caso, ese entonces hay que prestarle atención, porque acuérdese que aquí, fíjese que dicen que debían estar juntos como él le mandó en Jerusalén. Fíjese, en Jerusalén. Entonces, si ustedes no prestan atención a ese entonces, no van a darse cuenta que ese entonces conecta esa idea de lo que se habían reunido, fíjese ahí, entonces con el resto. Por eso dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, los cuales, los que estaban ahí esperando a ver lo que iba a suceder. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso de restaurar el reino a Israel, ustedes saben que Israel estaba bajo las botas del Imperio Romano y que los mismos discípulos de Jesús, los apóstoles, los más cercanos, creyeron que Jesús de algún modo iba a tomar la espada, iba a armar un grupo e iban a ir a pelear contra los que estaban oprimiendo al pueblo. Y por eso, cuando ellos ven que Jesús camina entre ellos, habla entre ellos, les habla de un reino, pero ellos están creyendo que se trata de un reino aquí. Entonces, al ellos ver que él supuestamente murió, digo supuestamente para ponerlo en contexto, supuestamente resucitó y entonces no pasa nada. Entonces yo tiene que preguntar, pero ven acá, Señor, nosotros dejamos todo y vinimos detrás de ti y es verdad que los milagros tuvieron buenos, los panes y los peces, vimos todo eso, pero háblanos de lo otro, dinos, en este tiempo, o sea, ahora que ya tú volviste, que tú demostraste
quién tú eres, que ya no pueden contigo, que ya no pueden volver a apresarte. Entonces ahora vas a restaurar. Fíjese que la pregunta no es como mucha gente cree, que le está preguntando que si el Padre hará eso. No, ellos le están diciendo, tú restaurarás. Acuérdese que en español, como termina el verbo, nos sugiere a qué persona se refiere. Es como si dijera, tú vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo. O sea, tú vas a hacer aquello que estamos esperando, como tú eres un Mesías, tú eres el que vas a hacer que de nuevo Israel tenga su independencia. Y entonces, esa es una pregunta que hace pensar y uno llega hasta decir, pero ve acá, ellos no llegaron a entender nunca qué era lo que Jesús había venido a hacer. No entendieron lo que Jesús enseñó. Entonces, fíjense, Jesús le dice, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta es una respuesta que para mucha gente es evasiva, como que con ello Jesús está evadiendo contestar la pregunta. Pero si usted la mira en contexto, usted se va a dar cuenta que no es una respuesta evasiva. Jesús lo que con ello está diciendo es, el Padre sabe si tiene la intención de que eso suceda, pero como no fue a eso que yo vine, entonces a ustedes ahora, como eso está solo en la potestad del Padre, no debemos conversar de eso ahora. En pocos términos, la traducción sería más o menos, no debemos conversar ahora sobre cosas que el Padre tiene en su potestad y que no nos ha o que no ha determinado que sea el tema de conversación de nosotros. Ahora, ¿cuál es el tema del que quiere el Padre que conversemos? De lo que yo le voy a decir ahora. Primero, ustedes van a recibir poder. Fíjese que aquí arriba se le está hablando de restaurar a Israel como reino material y que necesita un poder político. Entonces Jesús le cambia la torta y le dice, de ese poder no es que el Padre quiere que hablemos. Vamos a cambiar el tema y vamos a hablar del poder que realmente el Padre quiere que hablemos. Ustedes van a recibir poder. Este poder al que se refiere aquí arriba es diferente al poder de aquí. Porque este poder, el término griego es exousia, que quiere decir autoridad, significa eso, autoridad. Mientras que aquí se refiere como a la fuerza política. Y aquí exousia es el mismo término que se usa, ¿saben cuándo? Cuando una gente saca el acta de nacimiento, que tiene como un poder que dice, ¿y sabe cuándo más? Cuando usted, por ejemplo, busca, usted tiene una herencia o algo y le da un documento a alguien para que la administre, que esa es un poder distinto al poder que significa fuerza para levantar algo o para ir a la guerra. Poder aquí se refiere a permiso, algún documento que le da autoridad. Entonces dice, van a recibir ese poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús aquí está recordando, en cierto modo, y está hablando con gente que por el contexto usted se da cuenta que ellos parece que sabían que él habría de irse. Porque ustedes nunca deben olvidar que lo que hay en el texto bíblico no fue todo lo que Jesús conversó. No, el texto presta atención a aquellos detalles que eran por el momento necesario para el que escribió el texto. Pero ustedes deben saber que ya Jesús, como bien había dicho Lucas anteriormente, había durado un tiempo con los discípulos hablando del reino de Dios, como él bien establece. Ahora les está hablando a ellos de que van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, lo que significa que dentro de su conversación ya Jesús había hablado de que habría de venir el Espíritu Santo. Y dice, y cuando reciban el Espíritu Santo, el cual le va a traer el poder, entonces ustedes van a ser testigos míos, me van a ser testigos. Testigos aquí significa el que da el testimonio, pero también el que está dispuesto a dar la vida por aquello que dice que vio o aquello que dice que escuchó. Ahora, ¿dónde van a ser testigos? Miren aquí en dónde está la dinámica de Lucas. Acuérdense que a él le interesa esa cuestión de cómo el evangelio se regó. Y entonces él dice, en Jerusalén. Acuérdense que Jesús le había dicho que debían quedarse en Jerusalén. Primero, en donde están.
Entonces de ahí a Judea, un poco más allá, luego un poco más allá y entonces hasta lo último de la tierra. Eso de lo último de la tierra es muy importante porque acuérdense que luego entra Pablo en escena, que es el que se convierte en el apóstol que ha de ir a los gentiles. Y entonces hasta lo último de la tierra, acuérdese que se trata de un tiempo donde la gente no tenía así conciencia de hasta dónde llegaba el mundo. Entonces, hasta lo último de la tierra significa, por un lado, hasta donde se conocía en ese momento, que era el final del mundo, porque en ese momento usted sabe que todavía no sé, por ejemplo, para darle un ejemplo sencillo, para ellos no existía América, porque nada de eso había sucedido, y gran parte del mundo no era como es en el día de hoy. Entonces, hasta lo último de la tierra quiere decir hasta donde conocemos. Pero implica también que Lucas, acuérdese que más tarde va a hacer mucho énfasis en lo que hizo Pablo. Por eso a él le interesa bastante destacar aquí que no es solamente en esos territorios, sino también que a través de alguien el evangelio va a llegar también el nombre de Cristo hasta lo último de la tierra. Ahora, ellos estaban mirando y entonces vieron cuando Jesús fue alzado. Y entonces le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y entonces ellos tenían los ojos puestos en el cielo, porque en cierto modo como que su esperanza se había ido. Entonces, primero ellos viven ese momento o esos momentos en los que Jesús es sacrificado. Luego vuelven a tenerlo y ahora de repente ellos ven cómo el maestro comienza a desaparecer de sus ojos y entonces ellos se quedan con los ojos puestos en el cielo. Fíjense que ya dicho fue alzado y entonces ellos, a pesar de que ya él no estaba a la vista de ellos, siguieron mirando al cielo como esperando a ver si de ahí venía alguna esperanza. Era tanta su situación o tan amarga que de todas maneras fue necesario que del cielo se le enviara a alguien, alguna señal de que todo no estaba perdido. Y entonces la señal viene como, bueno, dice que cuando él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. Acuérdense, lo mismo que como ocurría en el Antiguo Testamento. Y ellos le dijeron, Galileo, ¿por qué ustedes miran al cielo? Es decir, ¿por qué ustedes siguen mirando para allá? De todas maneras, él ya no está a la vista de ustedes. Ese que ustedes ven, que se llama Jesús, que se le quitó, él va a venir como ustedes vieron que fue al cielo. Esa última parte es muy importante porque incluso Pablo, que llegó más tarde, que no estaba en ese grupo, ustedes van a ver que Pablo tiene un gran afán por enseñarle a la iglesia que Cristo va a volver. Y esa parte de que Cristo iba a volver, en algún momento, la iglesia llegó a creer que Jesús iba a volver de una vez. Y en ese esperar a Jesús de una vez fue que vino la pregunta aquella que le hicieron a Pablo, ¿cuándo es el asunto? Porque él dijo que volvería y ya nuestros padres han muerto y nosotros no vemos que él llega. Entonces, la otra parte que es ya la elección del sucesor de Judas, ¿ok? Está en los versos del 12 al 26. Recuerden ustedes que hasta ese momento, después que Judas, según establecen los evangelios, se ahorcó, nada más quedaban 11 de los 12. Entonces, ahora ellos tienen que elegir a uno. Eso es muy importante para los primeros cristianos, la cuestión del 12. Y para Lucas, eso también tiene mucha relevancia, porque ustedes se acuerdan aquello de las 12 tribus, ¿verdad? La importancia que tenía eso. Y entonces Jesús elige 12 apóstoles, falta uno, entonces vamos a completarlo. Entonces aquí se comienza a narrar eso. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, no muy lejos. Y entrados subieron al aposento alto. El aposento alto, ustedes saben que en las casas, no en todas, pero en algunas casas existía esa habitación
que eso era una cuestión ya muy vieja, porque ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando Eliseo y la señora que tenía el hijo que murió, que ella le dijo al esposo, mira, esposo, aquí viene el varón de Dios siempre. Entonces, como nosotros tenemos arriba un aposento alto o una habitación, vamos a agarrar ese lugar y vamos a dejar que él se quede ahí. Allí, dice, moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Mateo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos ellos perseveraban. Y entonces también estaban algunas mujeres, como por ejemplo María, la madre de Jesús y sus hermanos. No olviden ustedes que en principio de la iglesia, ustedes van a ver que prácticamente la iglesia, la familia de Jesús, tuvo una gran relevancia en la vida de la iglesia. Después eso comenzó a perderse por algunos aspectos que ustedes van a ver más adelante cuando nos empecemos a adentrar en el libro. Pero en principio ellos tenían gran relevancia en la vida de la iglesia. Y entonces dice aquí que Pedro fue el que se levantó y dijo, entre los que estaban allí, que eran como 120, dijo, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. O sea, Pedro cree que lo que Judas hizo fue el cumplimiento de algo que ustedes van a ver en uno de los salmos y que él dice, lo que pasó fue necesario que se cumpliera. En el día de hoy, mucha gente discute mucho eso, pero Pedro está diciendo que lo que hizo Judas fue el cumplimiento de lo que había dicho Dios a través de David. Sobre todo eso es muy importante porque él está con ello estableciendo que no fue que Jesús fue víctima de porque él no pudo hacer nada, sino porque era un asunto que estaba escrito, que para Pedro es una cuestión de mucha importancia. Entonces dice que él fue guía de los que prendieron a Jesús. Ustedes recuerdan ese episodio, que cuando Jesús fue arrestado, quien da la señal a través de un beso, según dice el texto, en los evangelios es Judas. Y Pedro dice, ese Judas era contado entre nosotros, es decir, era parte de nosotros y tenía parte en este ministerio, o sea, tenía alguna función entre nosotros. Que ustedes recuerdan que Judas hasta el día de hoy y por lo que hemos leído en los evangelios, hemos deducido que era el que guardaba el efectivo, el que tenía el dinero, el que administraba el dinero. Es porque él pensaba que si se vende se gana más dinero y decía él para darle a los pobres. Y entonces Juan añade que él hizo eso porque él era el que guardaba el dinero y entonces parece que él sustraía del dinero de la bolsa. Esta parte en donde Pedro dice tenía parte en este ministerio, se puede leer como si él dijera, tenía algún cargo en este grupo, en este ministerio, él tenía alguna parte que realizar. Dice que con el salario de su iniquidad, o sea, con lo que le dieron por vender a Jesús, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso ustedes no lo, o nosotros no lo vamos a encontrar en el evangelio. Eso de que compró el campo, porque ustedes saben que los evangelios dicen que él incluso devolvió el dinero. Y eso de que en ese campo entonces él se fue a ahorcar y dice que cayó y se reventó por la mitad. Realmente hasta el día de hoy no sabemos de dónde Pedro obtuvo esa información. Ahora, debemos recordar algo, que no todo lo que sucedió se cuenta en los evangelios. Es posible que eso haya sido parte de las cosas que no recogieron los evangelios, pero es solamente especulando, porque hasta el día de hoy nadie sabe de dónde Pedro sacó esa información. Recuerde también que Pedro está igualando eso que pasó con Judas con algo que él más adelante va a mencionar que él leyó en los salmos y él está tratando de conectar eso con lo que hizo Judas. Y dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, o sea, todo Jerusalén supo que Judas era un traidor.
de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, que tampoco eso está en los evangelios. Todo eso sucedió por lo que está escrito en los salmos, que eso es el Salmo 69 a partir del versículo 25, que dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Ya ustedes saben lo que Pedro quiere ahí con eso decir, qué es lo que él está buscando con eso ahí. Él está buscando una base en las escrituras para dar paso a lo que ellos harán a continuación. Porque acuérdense que ya Jesús no está con ellos y él entiende que ellos deben seguir con lo que están haciendo. Ahora miren, en cierto modo, Pedro tiene que tomar posición y tomar una decisión sobre lo que va a suceder, porque alguien tiene que hacerlo. Pero es un poquito curioso que Pedro haya olvidado que él en algún momento negó a Jesús. Es curioso que él haya olvidado eso, porque él habla de su compañero como si él hubiera corrido una suerte distinta, cuando lo que pasó con Pedro fue que él, por mirar al Señor, él sintió que la misericordia de Jesús le perdonó, distinto a Judas. Por tanto, esa acción de Pedro ahí es la acción propia de nosotros, que no es un asunto extraño, es una cuestión tan humana como lo que hacemos nosotros en el día de hoy. Y entonces él cita las escrituras para con ello entonces decir a sus compañeros lo que había que hacer, que ya había que escoger a otra persona para que se pudiera seguir con lo que había que hacer. Y entonces él sigue diciendo, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y entonces dice, como era la costumbre, señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, Señor, tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y entonces les echaron suerte. El asunto de echar suerte era una práctica muy común, muy común. Había varias maneras de hacer eso, de echar suerte. Se hacía de distinta manera, que echar suerte era como lanzar, podría ser lanzar como piedras de colores o lanzar alguna cosa con la que se pudiera determinar cuál es la respuesta que se está recibiendo del cielo. Entonces la suerte cayó sobre Matías y a partir de ahí entonces él fue contado con los 11 apóstoles. Pero es muy curioso que ustedes van a ver que Matías casi uno no tiene noticia de él a partir de ese momento. De hecho, ni antes de ese momento uno tiene así gran noticia de Matías. Así que esta tercera parte que trata del sucesor de Judas, aquí Lucas quiere, en primer lugar, demostrar que lo que ellos están haciendo tiene conexión con Jesús y con lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se ve? Bueno, en el afán de que vuelvan a ser 12, como las 12 tribus de Israel, como los 12 que llamó Jesús. El maestro llamó 12, y entonces faltaba uno, hay que completar el número. Y entonces se ve aquí que en la iglesia siempre la influencia humana ha estado, porque Pedro, a la hora de elegir a su sucesor, entonces ustedes ven cómo él se despacha hablando de su hermano, igual como nosotros hacemos en el día de hoy. Lo importante aquí es, señores, que con todas las influencias humanas, con todo y eso, la iglesia del Señor, a partir del capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo, ustedes van a ver cómo se expande, no solamente con el testimonio y la predicación, sino también con los milagros que vamos a ver que se hacía en gran manera. Entonces, en síntesis, este capítulo 1 constituye la puerta de entrada
a todo lo que se va a narrar en este libro de los Hechos. Recuerde que se trata de establecer primero aquí como si fuera a preparar el escenario para todo lo que va a suceder aquí. Y en la manera que nosotros tengamos bien claro eso que se narra en el capítulo 1, de esa misma manera vamos a ir entendiendo, o a esa misma medida vamos a ir entendiendo todo lo que se va a ir narrando a partir de el capítulo 2 de este libro de los Hechos. Bueno, hasta aquí.